El vasto y salvaje océano siempre ha guardado sus secretos. Sus misterios desafían el espíritu de los exploradores que se atreven a entrar en su dominio. Durante siglos, la humanidad ha contemplado su azul infinito con asombro y miedo. El mar es tanto dador de vida como verdugo, un camino a nuevos mundos y una tumba para los incautos. Entre Sudamérica y la Antártida se encuentra un infame tramo de mar, temido por los marineros, el pasaje de Drake. Más que una ubicación, es un crisol para los marineros y un símbolo del poder puro de la naturaleza. Hoy, viajamos a este lugar legendario, una frontera que forjó la historia y desafía a los aventureros modernos. Exploraremos el corazón de este mar tempestuoso, buscando comprender los peligros dentro de sus olas. El pasaje de Drake influyó en imperios y naciones, una pieza clave en el comercio global y el poder naval. Para comprender realmente la importancia del pasaje de Drake, primero debemos remontarnos mentalmente al siglo XV. Esta fue una época marcada por la feroz e inquebrantable rivalidad entre los crecientes imperios globales, especialmente el ambicioso y ascendente poder naval de Inglaterra y la ya consolidada y formidable fuerza de España. El mundo era el escenario de su conflicto, y los océanos eran su campo de batalla. En este clima tenso y volátil de competencia, surgió una figura que quedaría para siempre ligada a esta vía marítima del sur. Su nombre era Sir Francis Drake, un brillante navegante inglés cuyas hazañas lo convirtieron en un héroe para sus compatriotas y en una aterradora sombra para sus enemigos españoles. El nombre de Drake se volvió sinónimo de coraje audaz para la corona inglesa y de piratería y terror para el imperio español. Mientras las coronas británica y española luchaban encarnizadamente por el control de las lucrativas rutas comerciales y los nuevos territorios descubiertos en el vasto Atlántico, Drake lideró atrevidas incursiones y saqueó barcos y asentamientos españoles. Sus acciones eran golpes calculados que debilitaban sistemáticamente el inmenso poder y la riqueza de España, proveniente de sus colonias en el Nuevo Mundo. Mientras España condenaba sus viajes como simples actos de piratería, Inglaterra los celebraba como magistrales maniobras estratégicas en la lucha incesante por la supremacía global. Es fundamental recordar que el mapa del mundo en el siglo XV era un documento muy distinto al que conocemos hoy. El conocimiento sobre América aún era fragmentario e incompleto, una tierra de supuestas ciudades de oro y pueblos desconocidos. Grandes extensiones del planeta permanecían completamente inexploradas, espacios en blanco en los mapas que los cartógrafos solo podían llenar con especulación y mito. Esta falta de conocimiento alimentaba teorías salvajes e imaginaciones vívidas sobre monstruos o civilizaciones perdidas que podrían existir más allá del horizonte, en el gran desconocido al sur del mundo conocido. Esta atmósfera de misterio e incertidumbre marcó profundamente la experiencia de los marineros que se aventuraban hacia las latitudes australes. El pasaje de Drake no era solo un obstáculo físico que superar, era también uno psicológico. Representaba una frontera aterradora, una puerta a un reino donde las reglas conocidas del mundo podían dejar de aplicarse. Navegar por sus aguas violentas era adentrarse en el corazón mismo del miedo, aproximarse a un mundo de misterios sin resolver y peligros inimaginables. El pasaje era el umbral entre el mundo familiar y el gran e inquietante desconocido que atormentaba los sueños de todo explorador. Viajemos al siglo XVI, una época de imperios enfrascados en una amarga lucha. Esta rivalidad se desarrolló a través de los océanos, particularmente entre Inglaterra y España. Un hombre, Francis Drake, se convirtió en leyenda, un héroe para Inglaterra, un pirata para España. El principal teatro de Drake fue el Atlántico, donde España extraía riqueza de sus colonias americanas. Su objetivo era cortar su línea vital. Drake lideró incursiones contra barcos españoles y ciudades costeras, debilitando su máquina de guerra. Cada barco del tesoro capturado era un golpe para España y un impulso para Inglaterra. La reina Isabel apoyó en secreto a Drake, viéndolo como vital para la supervivencia de su nación. Mientras España lo denunciaba, Inglaterra lo nombraba caballero. Su barco, el Golden Hind, se hizo legendario. Asaltó puertos desde el Caribe hasta el Pacífico, dejando el caos a su paso. Drake destrozó el mito de la invencibilidad española, inspirando a otros a desafiar su dominio. Para comprender plenamente el contexto de los viajes de Drake, debemos entender el mundo tal como se veía en el siglo XVI.
Los mapas de esa época eran tanto obras de arte e imaginación como herramientas de navegación. La verdadera forma y tamaño de América aún se estaba descubriendo por los exploradores. Grandes regiones del planeta permanecían completamente inexploradas, marcadas en los mapas con advertencias sobre bestias míticas, o simplemente dejadas como vacíos intimidantes. Ese gran desconocido era fuente de temor y de una poderosa atracción, un lienzo donde se proyectaban las esperanzas y ansiedades de la época, prometiendo riquezas incalculables o una muerte terrible. Esta falta de conocimiento era especialmente notoria en el hemisferio sur. Durante siglos, geógrafos y eruditos teorizaron sobre la existencia de un continente austral masivo. Lo llamaron Terra Australis Incognita, la Tierra Austral desconocida. Se creía que era una característica necesaria, una gran masa de tierra que equilibraba los continentes del norte y mantenía la Tierra estable. Esta tierra mítica se pensaba como un lugar de maravillas y horrores, un reino que existía más allá del borde del mundo conocido, esperando ser descubierto por un navegante lo suficientemente audaz como para enfrentar los peligros del lejano sur. La rivalidad entre Inglaterra y España no era solo una lucha por territorios y rutas comerciales existentes. Era también una carrera por reclamar las partes desconocidas del mundo. El control de los mares significaba el control del futuro, la capacidad de trazar nuevas tierras y explotar sus recursos antes que cualquier otro. La misión de Drake de rodear Sudamérica no era solo un ataque al comercio español, era un acto profundo de exploración. Era un avance hacia los misteriosos mares australes, una región que España consideraba de su dominio exclusivo. Un desafío a los propios límites del mundo, tal como se entendía en ese entonces. Este es el mundo al que se enfrentó Francis Drake, un mundo de conflicto imperial, mapas incompletos y mitos persistentes. Su viaje hacia el extremo sur de América fue una travesía hacia el corazón del poder español y del misterio geográfico. El paso que algún día llevaría su nombre no era solo un estrecho de agua, era el guardián del Pacífico, un punto estratégico crucial en la lucha por el poder global. Y más allá, yacía el gran enigma de Terra Australis. Navegar esas aguas requeriría más que habilidad y coraje, exigiría desafiar el terror a lo desconocido mismo. Para los marineros del siglo XVI, el borde sur del mundo era un completo misterio, envuelto en mitos e incertidumbre. Prevalecía la creencia en Terra Australis Incognita, un vasto continente desconocido. Se pensaba que equilibraba los continentes del norte, manteniendo el equilibrio mundial. Cuando Francis Drake se aventuró al sur del Estrecho de Magallanes, no solo enfrentó mares traicioneros, sino también el terror psicológico de lo desconocido. Se susurraban cuentos de tierras habitadas por gigantes y monstruos marinos. El paso de Drake era más que agua. Era una frontera simbólica que separaba lo familiar de misterios antiguos e irresueltos. Cruzarlo significaba embarcarse en un viaje potencialmente irreversible. Aventurarse en esas aguas fue un acto de valentía, desafiando miedos generacionales. Para Drake, puso a prueba la habilidad de un navegante y el coraje de un hombre, empujando los límites de la exploración. Buscaban respuestas a las preguntas más grandes de la geografía. ¿Era real Terra Australis? ¿Y qué maravillas o terrores albergaba? El paso de Drake se erigía como el guardián de este mundo de especulación. El paso de Drake, con su mar violento y vientos implacables, alimentó los mitos más que disiparlos. Aquí, el Atlántico y el Pacífico chocan en un caos de corrientes y olas monstruosas, impulsadas por la corriente circumpolar antártica. Los vientos del oeste, los 40 rugientes y 50 furiosos, azotan sin piedad, haciendo de este lugar una barrera casi sobrenatural. Para los marineros del siglo XVI, en frágiles barcos de madera, el entorno era aterrador, el viento aullando, olas como montañas, y la sensación de haber entrado en un mundo maldito. Cada tormenta parecía la furia de dioses o monstruos invisibles, y el paso de Drake se convirtió en un monstruo viviente en la mente de quienes lo cruzaban. El viaje era un crisol físico y psicológico, donde la realidad y la pesadilla se mezclaban. Las historias de supervivencia, marcadas por el miedo, solo profundizaban el misterio del sur. Así, el paso de Drake se consolidó como un legendario y temido umbral hacia lo desconocido. 2 siglos después, la Ilustración transformó la exploración. La razón y la ciencia reemplazaron los mitos. Surge el capitán James Cook,
explorador y científico, encargado de desvelar la verdad sobre la Terra Australis Incognita. Sus expediciones, impulsadas por la Royal Society, buscaban hechos, no leyendas. Cook navegó hacia el sur, cartografiando y documentando con rigor científico cada descubrimiento. Sus barcos, como el HMS Endeavour, eran laboratorios flotantes, registrando vientos, corrientes, flora y fauna. Cook y sus naturalistas, como Joseph Banks, buscaban iluminar el mundo desconocido con la luz de la razón. Sus viajes transformaron el mapa, de un lienzo de leyendas a un documento científico. Así, la exploración dejó de ser conquista y se convirtió en comprensión, abriendo el camino a la ciencia moderna. En 1768, Cook partió con instrucciones secretas, buscar el continente austral tras observar el tránsito de Venus. Llegó a Nueva Zelanda, la circunnavegó y cartografió con precisión, demostrando que no era parte de un continente mayor. Su mapa fue tan exacto que se usó durante años, revelando la verdadera forma de Nueva Zelanda al mundo occidental. Cook documentó recursos y observó a los maoríes, sacando a Nueva Zelanda del reino del rumor. Tras cartografiar, buscó la Terra Australis, cruzando el círculo polar antártico sin hallar el mítico continente. Sus exploraciones refutaron el mito de un gran continente habitable en el sur. Si existía, era un yermo helado, no la tierra fértil de las leyendas. Cook reemplazó el mito por la realidad, un océano austral vasto y gélido, transformando el mapa mundial. El pasaje de Drake sigue siendo uno de los mares más peligrosos del planeta, no por leyendas, sino por su geografía brutal. La corriente circumpolar antártica, la más poderosa del mundo, fluye sin obstáculos alrededor de la Antártida. Transporta más agua que todos los ríos juntos, creando un mar turbulento e impredecible. Al pasar entre Sudamérica y la Antártida, la corriente se acelera, generando remolinos y olas gigantes. El fondo marino accidentado añade más caos, levantando aguas frías y profundas. Incluso en calma, el mar es confuso y violento. La corriente puede desviar barcos y ponerlos en peligro. Es una fuerza invisible e implacable, asegurando que el pasaje de Drake nunca esté en calma. Aquí, la naturaleza opera a una escala que empequeñece cualquier esfuerzo humano. El viento es el otro gran peligro del pasaje de Drake. Los vientos del oeste, los 40 rugientes y 60 aulladores, soplan sin descanso, sin continentes que los detengan. Nacen de la diferencia de temperatura entre la Antártida y el norte, creando vendavales y ciclones polares. El clima cambia en minutos, de calma a tormenta con nieve y olas gigantes. El fetch ilimitado permite que las olas crezcan hasta más de 30 metros, caóticas y mortales. Para cualquier barco, es la prueba definitiva. Incluso los modernos son sacudidos por la magnitud del mar. Navegar aquí exige vigilancia y respeto absoluto por el océano. Marineros de todas las épocas describen el pasaje de Drake con asombro. Un mar rugiente, indomable y sobrecogedor. Safin. El pasaje de Drake presenta un peligro polar único, el hielo. El resultado es una traicionera carrera de obstáculos de hielo flotante. Enormes icebergs, algunos del tamaño de ciudades pequeñas, se desprenden de los glaciares antárticos. Al ir hacia el norte, muchos se dirigen directamente a las rutas marítimas del pasaje, lo que representa una amenaza constante para la navegación. La mayor parte de la masa de un iceberg está escondida bajo el agua. Lo que parece un pequeño trozo de hielo puede ser una montaña de hielo sólido debajo, capaz de abrir fácilmente un agujero en el casco de un barco. El hundimiento del Titanic es un crudo recordatorio del poder devastador del hielo. El riesgo es alto durante la primavera y el verano antárticos, cuando el deshielo libera más icebergs. Los capitanes deben navegar con extrema precaución, a menudo reduciendo la velocidad y asignando vigías para buscar hielo. La amenaza mortal de los icebergs hace del pasaje de Drake un desafío único y formidable. Es el entorno marítimo más hostil de la Tierra. Durante siglos, navegar por el extremo sur de Sudamérica fue una dura necesidad para el transporte marítimo mundial. Este largo y peligroso viaje planteó una barrera significativa para el comercio internacional. La constante pérdida de barcos alimentó un sueño centenario, una alternativa más segura y corta. La idea de un canal a través del Istmo de Panamá no era nueva. En el siglo XVI, la corona española exploró esta posibilidad, pero los desafíos tecnológicos y financieros resultaron insuperables.
No fue hasta el siglo XX, con las nuevas tecnologías industriales, que esta visión pareció posible. Estados Unidos, una potencia en ascenso, asumió el desafío. El Canal de Panamá se convirtió en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia. Los trabajadores se enfrentaron a densas selvas, lluvias torrenciales, enfermedades tropicales y la tarea de excavar millones de toneladas de tierra. Finalmente, en 1914, se logró lo imposible. El Canal de Panamá fue terminado. Esta maravilla de la ingeniería ofreció una alternativa viable al traicionero Paso Drake, revolucionando el comercio mundial. La apertura del Canal de Panamá en 1914 fue un acontecimiento que cambió el mundo, alterando el tráfico marítimo global. Para la navegación comercial, el peligroso viaje alrededor del Cabo de Hornos quedó obsoleto. El nuevo canal ofrecía una ruta más corta y segura. Un barco que viajaba de Nueva York a San Francisco podía ahorrar kilómetros y tiempo de viaje. Este aumento en eficiencia impulsó el comercio internacional, reduciendo los costos y haciendo que los productos fueran más accesibles. El Paso Drake perdió su exclusividad estratégica, relegado a una ruta más tranquila. El Canal de Panamá había redibujado el mapa de los mares, creando un nuevo centro para el comercio global. La construcción del canal consolidó la posición de Estados Unidos como potencia naval, remodelando la planificación militar. Económicamente, el canal impulsó el crecimiento de ciudades portuarias. El mundo se hizo más pequeño gracias a este atajo extraordinario. El Paso Drake continúa siendo un símbolo poderoso de la autoridad de la naturaleza. El Paso Drake es un monumento vivo al poder indomable de la naturaleza y un símbolo poderoso del coraje humano. Sus aguas agitadas guardan los ecos de la historia, un testimonio de la audacia de los exploradores. Desde las ambiciones imperiales del siglo XVI hasta las revelaciones científicas de los viajes del Capitán Cook, este paso ha sido testigo silencioso de momentos decisivos en nuestra historia colectiva. El legado del paso está grabado en nuestros mapas y en el espíritu aventurero que sigue atrayendo a la humanidad hacia los últimos grandes parajes salvajes del mundo. Es la puerta de entrada a la Antártida, la última frontera para la investigación científica y la exploración moderna. Quienes lo cruzan hoy siguen enfrentando las mismas fuerzas imponentes que desafiaron a los marinos de antaño. El paso continúa desafiándonos, recordando a cada generación el vasto y salvaje poder que nuestro planeta posee. Al final, la historia del Paso Drake es una historia sobre la tensión constante entre la ambición humana y el poder bruto del mundo natural. Es un lugar que ha puesto a prueba nuestros límites y, en última instancia, ha profundizado nuestro sentido de asombro y humildad. Aún existen lugares en la Tierra que permanecen fundamentalmente salvajes, gobernados por fuerzas mucho mayores que nosotros mismos.